Plaza Podcast. El elevado compromiso de las personas con su trabajo puede llegar a desencadenar una adicción. Lo sufre 1 de cada 10 trabajadores en España, según una investigación de la Universidad Jaume I de Castellón. El mismo estudio revela que cerca de un 8% trabajan más de 12 horas al día, 60 horas a la semana. Hace más de medio siglo que el psicólogo Wayne Watts acuñó el término workaholic para definir a todo aquel que dedica su vida únicamente al trabajo. En Japón ha surgido también el fenómeno de la muerte por exceso de trabajo, que tiene nombre propio, karoshi. Hoy en Plaza al Día hablamos de la adicción al trabajo. José de Sola es doctor en psicología y psicoterapeuta en De Salud Psicólogo. Señor de Sola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo podemos definir la adicción al trabajo? La adicción al trabajo es, como su nombre indica, un excesivo tiempo invertido en horas y en dedicación al trabajo, pero un tiempo que excede, digamos, lo que sería esperable normalmente y que llega a interferir y invadir otras áreas de la vida, familiares, personales, con amigos. Entonces, realmente la persona que se adicta al trabajo solo se siente o apenas se siente motivada con trabajar. Entonces es incapaz de disfrutar de vacaciones porque disfruta con su trabajo. Entonces se lleva el ordenador o llega tardísimo a casa o invierte los fines de semana. Realmente no estamos hablando de una persona que se vea obligada por necesidad a trabajar tanto, sino la persona que voluntariamente elige esta actividad porque se siente motivada, porque le gusta mucho lo que hace o porque siente que el trabajo es prácticamente lo único importante en su vida. Entonces estas personas no son capaces de dejar de trabajar y eso les da grandes problemas con la familia, con los amigos, o interfiere en muchísimas áreas de la vida. Por eso se dice que es una adicción, porque produce interferencias, ¿no? Es difícil en una sociedad que propugna la cultura del esfuerzo, el establecer la frontera entre ser muy trabajador y ser adicto al trabajo. No parece sencillo, o sí, o hay algunos tips claros que tenemos que definir. Efectivamente, la adicción al trabajo está dentro de lo que se llaman buenas adicciones, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entendemos por buenas adicciones, son adicciones pues que no resultan ofensivas ni llamativas, ¿no? Como puede ser también la adicción al deporte o la adicción a la comida sana, que también son adicciones, son buenas adicciones y no suelen llamar la atención, incluso dan buena imagen. Sin embargo, la línea entre lo que sería normal dentro de esta cultura del esfuerzo y lo que sería ya patológico está, como he dicho antes, en el nivel de interferencia. Si una persona acaba teniendo problemas con su familia, con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, con su familia extensa en general, que no descansa, que se pasa los fines de semana trabajando con el ordenador, no tanto porque sea necesario realmente, sino porque él considera que eso es lo que más su objetivo fundamental en el día a día, ¿no? Cuando se produce este nivel de interferencia es cuando ya podemos hablar de una adicción, cuando podemos hablar ya de que estamos hablando de un comportamiento problemático. La persona, pues eso, que llega tardísima a casa, que incluso antes de acostarse, pongo un ejemplo, pues incluso en la misma cama se pone con el portátil a acabar cosas, que llega el fin de semana y se pone a hacer cosas en casa, o que incluso en las vacaciones no deja de trabajar, por ejemplo. Es decir, cuando realmente la línea está en cuando eso produce interferencias e incluso también produce trastornos y síntomas físicos de agotamiento en la propia persona. Pero básicamente lo que se suele limitar como característico en este tipo de adicciones es el nivel de interferencia con el entorno. Cuando se produce esta interferencia es cuando podemos hablar de que esa es la línea. ¿Qué tipo de causas pueden llevar a una persona a desarrollar este tipo de comportamiento? Fundamentalmente una baja autoestima y la necesidad de compensarse mediante el trabajo u otras actividades, ¿no? Como son el deporte, que también hay gente que se adicta al deporte.
emplea muchísimo tiempo e interfiere en su vida también. Suele ser una baja autoestima, un deseo de compensación de uno mismo y evidentemente en el momento en que se sienten competentes con una actividad como el trabajo, invierten prácticamente todo su esfuerzo porque es la forma de sentirse bien y de sentirse válidos. Existe, por tanto, un vacío, ¿no? En este tipo de personas. Hay un vacío personal, sí. El sentimiento de vacío suele ser el que hace este tipo de adicciones difíciles a veces de contener por el propio afectado, ¿no? Porque realmente sienten que no hay nada que les llene excepto el trabajo en este caso, ¿no? Ni siquiera la familia, ni los amigos, ni los hijos me acaban llenando tanto como trabajar. A ese sentimiento de vacío, esa especie de angustia y de sensación de vacío, efectivamente, pues no les permite más que dedicar atención al trabajo, que es lo que les hace sentirse llenos. De hecho, cuando dejan de trabajar, cuando no se les permite trabajar, cuando se les dice que ahora no pueden trabajar, se ponen nerviosos, sienten que están perdiendo tiempo y sienten sensación de ansiedad, de vacío. Eso es propio de una adicción. Por eso quizá ahí donde tenemos también otras características de esa línea divisoria, ¿no? ¿Existe una tipología de trabajos más adictivos que otros? Básicamente no la conozco. Creo que yo en mi experiencia clínica siempre he visto la adicción al trabajo muy centrada en el mundo ejecutivo. Por ejemplo, de gente o de pequeñas, grandes empresas, mucho en el mundo ejecutivo. Seguramente existirán otras áreas. Mi experiencia siempre he tenido eso, a ejecutivos, a directivos, a gente pues que viene porque su mujer le ha dicho o te tratas o me separo de ti porque no hay quien te vea, ¿no? Pero seguramente existirá, seguro que existe, seguro que tiene que existir este tipo de adicción en otras áreas laborales. ¿Cuáles son los peligros de esta adicción? Bueno, el peligro es que se deteriora el entorno de esta persona, pero mucho además. Se deteriora, se producen a veces separaciones, rupturas de parejas, enfrentamiento con los hijos, con la familia y luego eso es en cuanto al entorno. En cuanto a nivel personal físico, evidentemente si este tipo de personas son propensas a desarrollar síntomas psicosomáticos como hipertensión o riesgos de problemas cardiovasculares también, lógicamente, por el esfuerzo y la tensión que mantienen en el día a día. ¿Y cómo podemos combatir esta adicción o no llegar a ese punto? Combatirlo, la primera forma de combatirlo es que el propio paciente sea consciente de lo que está haciendo. Así que el propio paciente deje de creer que lo que hace y todo el tiempo que invierte es estrictamente necesario. Que deje de creerlo y que vea, en cuanto a su entorno, que vea el deterioro que se está produciendo, incluso en la gran soledad en la que se está metiendo, ¿no? Esa es a lo mejor el primer feedback que tiene que tener. Muchas veces sí son conscientes estas personas son conscientes de que están invirtiendo excesivo tiempo, pero bueno, no lo pueden evitar o no lo quieren evitar. Sin embargo, cuando se les plantea, mira, tu mujer se va a separar, tus hijos ya no te quieren ver, tus amigos pues los estás perdiendo, realmente ese feedback realmente suele ser importante como primer paso de inicio a que haya una concienciación para iniciar un tratamiento. Hay que tener en cuenta que también el adicto al trabajo suele ser también muy adicto al deporte, por ejemplo. Todo decir, digamos, forma parte de lo mismo, es decir, la necesidad de llenar mi tiempo con actividades útiles, ¿no? Constantemente, ¿no? Entonces, bueno, de pronto es eso, entre que dedica muchas horas a trabajar y que cuando sale también se va al gimnasio a mediodía y realmente no tiene tiempo para relacionarse con nadie. Entonces, a veces eso es la primera información que hay que darle y plantearle, si tú quieres seguir así, te vas a quedar solo, no vas a tener familia, o tu familia no va a querer estar contigo. Ese suele ser el primer paso.
José de Sola es doctor en psicología y psicoterapeuta en De Salud Psicólogos. Señor de Sola, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Saludamos a Ricardo Rodríguez, es coordinador de la Unidad de Intervención en Adicciones Uniadict de Madrid. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuál sería el perfil de alguien que acude a una terapia de adicción al trabajo? Generalmente nos encontramos con un perfil de personas varones, hombres, entre una media de menores de 45 años, perfiles ejecutivos, perfiles ligados al departamento de finanzas, a grandes empresas, a CEOs y cargos intermedios, digamos. Un tipo de perfil de unas personas que tienen una alta responsabilidad y que tienen la capacidad también laboral de poder crecer dentro de esa responsabilidad. ¿Tiene cura la adicción al trabajo? Todas las adicciones tienen cura y tienen un tratamiento. Digamos, el cerebro es muy plástico y tiene la capacidad para poder reformularse hasta cualquier tipo de daño que sea. En este caso no es un daño fisiológico, pero como el cerebro está preparado también para poder ser adicto a lo que sea, todo aquello que produce placer, digamos, genera algún tipo de compulsión, entonces tiene una capacidad plástica de recuperación. El tratamiento de una adicción al trabajo conlleva una recuperación de la persona, entonces por lo tanto tiene una cura. Cuéntenos, ¿cómo funciona? ¿Cómo evalúan ustedes a un paciente que llega a pedir ayuda, en definitiva, que tiene esos indicios de adicción al trabajo? ¿Cómo se producen esos primeros momentos? Generalmente, como estamos hablando de algo que encima es una palabra anglosajona, ¿no es cierto? El workaholic, que tarda en introducirse aquí en España, por una cuestión también aunque hay algo de conciliación también en la vida familiar y en la vida laboral, no se estima tanto, no se identifica tanto ese tipo de perfil o la propia persona porque no entra dentro de un autónomo o una persona que tiene una pequeña empresa y lo que hace es tener muchas horas para poder cubrir gastos o para poder llevarse dinero a su familia, ¿no? Sino que estamos hablando de personas que han ido depositando una serie de expectativas y de exigencias personales en el ámbito de lo laboral y descuidando todos otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces, muchas veces las personas que acuden no vienen porque ellos puedan identificar esto, sino que son traídos. O sea, aparece un problema dentro de una pareja, aparece un problema dentro de una familia de que de repente hay una sospecha de otro tipo de adicción o hay una sospecha de alguna conducta compulsiva, y cuando nosotros empezamos con la valoración del paciente dentro de las entrevistas clínicas, pues identificamos de que no hay antecedentes de ningún otro tipo de patología adictiva o un trastorno de salud mental o nada asociado, pues podemos encontrar ansiedad y algunos trastornos de tipo anímico, pero principalmente lo que encontramos es una persona que tiene una conducta compulsiva, que gasta mucho de su tiempo y de su día a día en el tema del trabajo, nunca tiene un fin, o sea, siempre tiene la capacidad de poder seguir trabajando y seguir produciendo en aquello que está, y muchas veces no tiene el rendimiento económico asociado a la actividad laboral que está haciendo, ¿no? Y no es porque venga impuesto, sino simplemente es una autoexigencia de la propia persona. Y hay una satisfacción intrínseca, pulsional, interna, de que esa persona conlleva, digamos, repite todo el tiempo y termina escondiéndose de la familia o escondiéndose de la pareja, termina sintiéndose a veces vulnerable de que descubran esto, o lo que hace es alejarse de los entornos de amigos o los entornos familiares. Entonces eso llama la atención, ¿no? ¿La adicción al trabajo suele convivir con otras adicciones? En cierta parte sí, o sea, es común que los pacientes cuando hacen una primera consulta identifican a lo mejor algún trastorno del consumo de estimulantes, principalmente de cocaína o abuso de alcohol en un momento determinado, y que aparezca asociado el tema de cómo se relacionan esas personas con su trabajo y que no sean conscientes de que tienen un malestar hasta que nosotros no empezamos con la terapia a poder hacer cuál es el planteamiento de esa persona y cuáles son sus expectativas acerca de lo que le ocurre, ¿no? Es bastante común de que aparezcan las cosas, no veamos fenómenos puros en el siglo XXI, sino que aparezca mucha comorbilidad, digamos, y trastornos de tipo asociado. Nos decía usted que normalmente no acuden, sino que son llevados esos pacientes donde encuentran los indicios y posteriormente se pone en marcha el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Cómo se cura la adicción al trabajo?
En principio todas las adicciones comparten algo en común, ¿no? Que independientemente de la sustancia, que en este caso es una adicción sin sustancia, no está catalogado dentro de la Organización Mundial de la Salud ni tampoco en los manuales estadísticos. Recién ahora, en este año, en el CIE-11, que es un manual de clasificación de salud mental que se utiliza en Europa para poder hacer los diagnósticos, aparece lo que es otra patología en estudio, que es el trastorno por uso de videojuegos, digamos, una patología adictiva sin sustancia, pero hasta este tiempo solamente se consideraba el juego patológico, el juego de azar. Entonces, la visión acerca de lo que son las adicciones ha ido cambiando y se ha ido transformando a medida que hay un mayor conocimiento sobre la neurobiología de las adicciones. Cuando entendemos de que el cerebro funciona de una manera, independientemente de si existe una sustancia que puede generar un aumento de la compulsión o no, pero que el cerebro tiende a ser compulsivo y hay una recompensa en una pequeña área que se llama el núcleo accumbens, el tratamiento sigue las mismas pautas. O sea, dentro de la evaluación de ese paciente, a veces se trata a la persona, a veces se trata también al núcleo familiar, a veces se trata todo de forma conjunta, pero la base sigue siendo la misma desde hace muchísimos años, que la base es psicoterapia, ya sea individual o sea grupal, con apoyo farmacológico en los casos que hiciera falta, ¿no? En ese momento, cuando interviene la dirección médica o intervienen los médicos con los fármacos, lo que se busca es o tratar la parte comórbida o tratar los efectos, digamos, de esa compulsión, de esa enfermedad, de esa patología en el cerebro y que causa problemas emocionales o problemas familiares. Se trata el estado de ánimo, se trata la parte más compulsiva con estabilizadores de ánimo, etcétera. Y muchas veces no es necesario, digamos, es simplemente el tratamiento pasa por la psicoterapia, por una psicoeducación y una reeducación de los hábitos de esa persona. ¿Y cómo sabemos que un paciente ya se ha recuperado? Principalmente lo sabe el paciente. O sea, eso es algo muy curioso, ¿no? O sea, como la Organización Mundial de la Salud considera las adicciones como lo considera con el cáncer, ¿no? Como una enfermedad crónica recidivante. Eso significa de que no tendría una cura completa, sino que tiene curas parciales, y eso implicaría que puede haber recidivas, que puede haber recaídas. Entonces, que una persona se cure no implica de que no consuma, o en este caso no implica de que no trabaje. Nos pondríamos entonces, por ejemplo, en el planteamiento de lo que es otra adicción, otro comportamiento compulsivo. Los seres humanos tenemos una alta capacidad de ser compulsivos y de ser muy flexibles a la hora de poder elegir nuestras compulsiones, ¿no? Entonces, nos encontraremos, por ejemplo, con una adicción al sexo, con una persona que sería... O sea, no podemos impedirle la pulsión sexual y decirle, oye, no puedes no tener relaciones sexuales, aunque tú tengas un comportamiento compulsivo en cómo te relacionas con el sexo, porque cómo eso te genera placer y cómo vas buscándolo todo el tiempo y has dejado de trabajar, has dejado de ocuparte de tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, no pasa por la abstinencia, sino pasa por la reeducación. Reeducarse al final en esta parte implica encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces, cuando los pacientes sienten, previa valoración también del equipo técnico, ¿no? De que han llegado a un punto donde saben convivir con ellos mismos, donde empieza a haber un equilibrio en cómo obtienen placer o cómo obtienen recompensa y las formas diferentes de tenerlo, ¿no? Y la que no existe una única gratificación por arriba de todas las otras, que ese es el fenómeno de la adicción, ¿no? Una gratificación que adquiere un valor mucho más importante. Entonces esa persona suele levantar la mano y decir, oye, me encuentro suficientemente satisfecho con mi relación ahora conmigo mismo y con todo lo que tengo alrededor. Se hace una valoración desde el equipo técnico, de los profesionales que le están atendiendo, y a partir de ahí nosotros lo que hacemos son altas parciales, altas que van estirándose en el tiempo hasta que esa persona, digamos, adquiere una nueva relación con su entorno, ¿no? Lo que sería en lo clásico de adicciones, la reinserción del sujeto, ¿no? Pero claro, nosotros nos ponemos en lo que era la reinserción si entendemos las adicciones como el principio de la adicción a una sustancia orgánica, una sustancia química, y entonces estaríamos hablando de un heroinómano, ¿no? De hace 40 años, que entonces se separaba de la sociedad, que había que curarle de su adicción a la heroína cuando se podía, y después había que reinsertarle a una sociedad que tenía que aprender a manejar la disponibilidad de la sustancia. Cuando hablamos de adicciones sin sustancias, como adicción al sexo, adicción al trabajo, adicción a las compras, la persona tiene que ser capaz de poder manejarse con los objetos que tiene alrededor, ¿no? Es decir, esos son objetos, el trabajo, las compras, la comida, ¿no? Son determinados elementos con los que generamos un tipo de interacción, y si esa interacción es compulsiva, corremos el riesgo de perdernos en ella, ¿no?
Le preguntaba yo antes si la adicción al trabajo podía convivir o solía convivir con otras adicciones. ¿Es habitual también sustituir una adicción por otra y estaríamos ante un nuevo problema? Es habitual que las personas que tienen adicciones tengan comportamientos compulsivos, ¿no? Entonces es habitual de que haya un déficit o a veces un trastorno, que clínicamente se llama así, trastorno de control de los impulsos, de personas que son impulsivas y que son compulsivas al mismo tiempo, ¿no? Ese sería entonces el diagnóstico de base. Sería un trastorno de control de los impulsos, que todas las adicciones lo tienen, sumado con algún tipo de adicción en concreta, ¿no? Entonces, si nosotros curamos solamente la adicción y no lo entendemos dentro de lo que es el fenómeno actual en el siglo XXI que se llama patología dual, que las cosas no son puras, sino que de repente aparece un consumo de tóxicos o un abuso de una conducta sumado con un trastorno de personalidad o con un déficit de control de los impulsos, con una baja tolerancia a la frustración o con una psicosis, ¿no es cierto?, hablando en palabras mayores. Entonces, si nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es solo tratar la conducta compulsiva, lo que hace el síntoma es saltar, es como una pulga, ¿no?, que salta de perro en perro, lo que hace es saltar a otra compulsión. Porque si no estamos trabajando con lo que es la personalidad de base compulsiva de esa persona y cómo se relaciona con los objetos que tiene, lo más probable es que efectivamente la pulga salte a otro perro, ¿no? De que coja otro tipo de compulsión más adelante o que le cueste mucho renunciar a ella, ¿no? Que sería lo mismo. Ricardo Rodríguez es coordinador de la Unidad de Intervención en Adicciones de Madrid, Uniadict. Muchísimas gracias. Rafael, muchísimas gracias a ti. Pues ya ven que, aunque el trabajo y el esfuerzo son verdaderamente importantes en nuestra vida, hay que tomarlo todo en su justa medida. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza. Pueden encontrarlo en ellas y también en las principales plataformas de podcast. Allí se pueden suscribir y nos pueden hacer llegar también sus comentarios. Plaza Podcast.